Bienvenidos a un nuevo vídeo donde el drama, las pasiones y los secretos más oscuros se desbordan. Si eres de los que aman las historias de amor con giros inesperados, las intrigas dignas de una novela y los chismes jugosos que te dejan sin aliento, has llegado al lugar indicado. Y si aún no eres parte de esta gran familia, corre a suscribirte y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de estas telenovelas de la vida real que nos tienen a todos al borde del asiento. Hoy, vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido los cimientos de lo que parecía ser el cuento de hadas perfecto. Sí, mis amigos, estamos hablando de Kerem, ese galán que con su sonrisa nos derritió el corazón y sus ojos nos hicieron soñar, y de Hande, la diosa de mirada penetrante y carisma magnético que nos hipnotizó con su belleza y talento. Juntos, parecían destinados a la gloria, una pareja de ensueño que nos hacía creer en el amor verdadero. Todo iba viento en popa. O al menos eso era lo que nos hacían creer sus redes sociales y sus apariciones públicas, hasta que un comentario, aparentemente inocente, desató una tormenta que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Asterisco, 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 asterisco. Pero antes de que les revele el chisme más jugoso, el secreto mejor guardado, ese detalle que ha causado toda esta conmoción, vamos a retroceder un poco en el tiempo, como si estuviéramos viendo un flashback de nuestra telenovela favorita. Kerem y Hande, dos almas que parecían estar predestinadas a encontrarse en el firmamento de las estrellas. Ambos, figuras estelares de la televisión, conquistaron nuestros corazones desde el primer instante en que los vimos juntos en pantalla. Sus interacciones, esa química electrizante que emanaba entre ellos, eran puro fuego, un torbellino de emociones que nos hacían suspirar y creer que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, existía en la vida real. Los rumores de un romance fuera de cámaras, como suele suceder en estos casos, no tardaron en surgir, extendiéndose como la pólvora por todos los rincones de las redes sociales y los medios de comunicación. Miradas cómplices que hablaban sin palabras, sonrisas que lo decían todo con un brillo especial en los ojos y gestos que, para nuestros ojos de chismosos profesionales, confirmaban que había mucho más que una simple amistad entre ellos. La llama del amor parecía haber prendido con fuerza, iluminando cada paso que daban. Y así, entre alfombras rojas, sesiones de fotos que nos dejaban sin aliento y publicaciones en redes sociales llenas de corazones y declaraciones de amor veladas, vimos florecer una relación que nos tenía a todos con el corazón en la mano, esperando el siguiente capítulo de esta historia de amor. Asterisco, 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 asterisco. Sin embargo, como en toda telenovela que se respete, siempre hay un villano que aparece para poner a prueba a los protagonistas. Una manzana prohibida que tienta al destino y que está destinada a hacer caer el paraíso. Y en esta historia, esa manzana tuvo forma de palabras. Una conversación desafortunada que cambió el rumbo de la historia. Una noche, en una reunión aparentemente tranquila y relajada con amigos cercanos, Hande hizo un comentario que, según testigos presenciales y fuentes cercanas al círculo de amigos de la pareja, no fue recibido de la mejor manera por Kerem, desatando una furia que nadie esperaba. Kerem furioso. ¿Qué dijo Hande? Sí, mis queridos chismosos, esa es la pregunta del millón que todos nos hacemos. La interrogante que nos quita el sueño y nos tiene con la incertidumbre a flor de piel. Y aunque no podemos revelarles los detalles exactos de la conversación, la frase precisa que provocó este cataclismo, les aseguro, bajo juramento de chismoso de primera clase, que la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Al parecer, las palabras de Hande tocaron una fibra sensible en el corazón de Kerem, una herida que no había cicatrizado o un miedo que siempre había estado latente, desatando una furia que nadie en la mesa, ni en el mundo entero, esperaba. Asterisco, 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 asterisco. Recordemos esos momentos de felicidad, esas risas cómplices que resonaban en nuestros corazones y esos abrazos que derretían hasta el hielo polar. ¿Cómo es posible que un simple comentario, un puñado de palabras sin aparente intención, pueda desatar una tormenta de esta magnitud? Quizás había algo latente, un malentendido que había estado creciendo como una mala hierba entre los cimientos de su relación, alguna inseguridad o un secreto que se mantenía oculto bajo las capas de la apariencia perfecta. Lo cierto es que la reacción de Kerem fue contundente, tan fuerte que dejó a todos los presentes sin aliento. Algunos dicen que se levantó de la mesa con furia, otros que elevó el tono de voz hasta límites insospechados, algunos más osados, que hubo un pequeño altercado, un roce físico que encendió la alarma en el corazón de todos. Lo que sí podemos asegurar, con información de fuentes muy confiables y con la investigación periodística más exhaustiva,
Es que después de esa noche, la relación entre Kerem y Ande se ha visto envuelta en una nube de incertidumbre, una bruma de silencio y especulaciones que nos tiene a todos en ascuas. Los rumores, como era de esperar, no se hicieron esperar. ¿Ruptura definitiva? ¿Distanciamiento temporal? ¿Reconciliación secreta lejos de las miradas indiscretas? Todos nos hacemos la misma pregunta, una y otra vez, como si fuera un mantra. ¿Qué fue lo que dijo Ande para desatar semejante drama? ¿Cuál fue la frase mágica que incendió el paraíso? Asterisco, 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 asterisco. Ahora, los vemos por separado, caminando por senderos distintos, cada uno con su propia aura de tristeza y confusión, cargando con el peso del silencio y las preguntas sin respuesta. Han dejado de aparecer juntos en público, como si un muro invisible los separara, y en las redes sociales, ese escaparate de su relación, ya no se ven esas muestras de afecto que nos encantaban, esos corazones, esos comentarios cómplices y esas fotos que nos hacían suspirar. Todo parece indicar que la brecha que se abrió aquella fatídica noche fue más profunda de lo que todos imaginábamos, una herida que no está sanando con el paso del tiempo. El drama en el paraíso explota es lo que hemos presenciado. La caída de una estrella que nos deslumbró con su brillo pero que ahora se apaga lentamente. La magia se ha desvanecido como un sueño al despertar, dando paso a la realidad cruda y dolorosa de una relación que parece estar tambaleándose al borde del abismo. Y, como espectadores de esta telenovela de la vida real, solo podemos especular, analizar los pequeños detalles y rezar para que el final de esta historia no sea tan desolador como parece. Asterisco, 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 asterisco. ¿Qué pudo haber provocado tal reacción en Kerem? ¿Cuál fue el detonante de su furia? Tal vez se trató de un comentario sobre su carrera, una crítica sobre su forma de actuar, alguna inseguridad que Ande, sin querer, sacó a la luz, o quizás un tema personal muy sensible que ambos compartían pero que Ande tocó sin darse cuenta del dolor que podía causar. En estos casos, donde las emociones están a flor de piel y las personalidades chocan, los malentendidos son el pan de cada día. Una trampa que espera al acecho para hacer caer hasta a la pareja más perfecta. Una palabra maldicha, una frase sacada de contexto o un tono de voz que se malinterpreta puede ser la chispa que enciende la mecha de una bomba a punto de explotar. Es interesante ver cómo este tipo de situaciones nos recuerdan, una vez más, que detrás de la imagen pública de los famosos, de esa fachada de perfección que nos muestran en la televisión y las redes sociales, existen personas de carne y hueso, con sus propias vulnerabilidades, sus propios miedos, sus propias inseguridades y sus propias emociones que, al igual que nosotros, pueden llegar al límite. Y aunque en ocasiones nos gustaría que las cosas fueran como en los cuentos de hadas, donde los príncipes y princesas viven felices para siempre, la realidad, esa que siempre nos golpea con fuerza, nos muestra que el camino del amor está lleno de obstáculos, desafíos y curvas inesperadas que ponen a prueba hasta la relación más sólida. Asterisco, 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 asterisco. Sin embargo, no todo está perdido, mis queridos chismosos. Como en toda buena telenovela que se respete, aún hay espacio para la reconciliación, para un giro inesperado del destino, para que las heridas sanen y el amor vuelva a florecer con más fuerza que antes. Quién sabe, quizás esta tormenta, este huracán de emociones que ha sacudido su mundo, les sirva para fortalecer su relación, para aprender a comunicarse mejor, para entender las vulnerabilidades del otro y para volver más unidos que antes. El tiempo, como siempre, dirá cuál será el desenlace de esta historia que nos tiene a todos al borde del asiento, con el corazón en la mano y el alma en vilo. Asterisco, 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 asterisco. La vida es así, mis queridos amigos, un torbellino de emociones, de altibajos, de momentos de felicidad absoluta y de abismos profundos. A veces, las cosas no salen como las planeamos, los sueños se desmoronan y las relaciones se tambalean, y es en esos momentos cuando debemos demostrar nuestra fortaleza, nuestra capacidad de perdonar, nuestra habilidad para aprender de los errores y nuestra fe en que el amor puede superar cualquier obstáculo. La historia de Kerem y Ande nos enseña que incluso el amor más fuerte, el que parecía indestructible, puede tambalearse, pero también nos recuerda que siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para dejar el pasado atrás y construir un futuro mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos de corazón. ¿Qué les ha parecido este chisme explosivo? ¿Creen que Kerem y Ande podrán superar esta crisis y reconciliarse? ¿O el comentario de Ande será el punto final de esta historia de amor? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Quiero saber qué piensan.
¿Qué sienten y cuáles son sus predicciones para el futuro de esta pareja que nos tiene a todos en ascuas? No olviden darle like a este vídeo si les gustó esta exclusiva. Compártanlo con todos sus amigos chismosos que no se pueden perder ni un solo detalle de este escándalo. Y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de este y otros dramas que están por venir. Y, por supuesto, activen la campanita para recibir las notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, de los chismes más jugosos y de los secretos mejor guardados de nuestros famosos favoritos. Asterisco 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 asterisco. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo, mis queridos chismosos. Su apoyo es invaluable. Su cariño me llena de energía y su participación es la chispa que enciende mi pasión por traerles el mejor contenido. No olviden dejar sus comentarios. Leeré todos y cada uno de ellos con la misma emoción con la que ustedes leen los míos. Nos vemos en el próximo vídeo, con más chismes, más dramas y más secretos que descubrir. Hasta la próxima, chismosos de corazón. Los amo.